Ya mencioné anteriormente que en la ley que modifica la 30.424 eh, nos habla sobre las consecuencias accesorias. En el artículo 2 de la ley 31.740 nos habla sobre las personas jurídicas. ¿Qué serían las personas jurídicas? Y aquí brevemente les leo algo de este artículo. Para efectos de la presente ley, son personas jurídicas las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entre otras. Es decir, sirve para nosotros que la aplicación de las consecuencias accesorias van a ser para este tipo de personas jurídicas. Sobre los presupuestos de aplicación. Ahí ustedes pueden apreciar en la lámina, son tres: el injusto típico de la persona natural vinculada a la persona jurídica, juicio de prognosis, un test de proporcionalidad. En relación al primer presupuesto, el injusto típico de la persona natural vinculada a la persona jurídica. No olvidemos lo que se ha dicho en la función, no olvidemos lo que se ha dicho en el fundamento. Aquí, para imponer una consecuencia accesoria es necesario que se haya determinado una persona natural, porque el que comete el delito es la persona natural en el ejercicio de la actividad de la persona jurídica. Por eso que aquí está como primer presupuesto, injusto típico de la persona natural vinculada a la persona jurídica, es decir, el hecho punible cometido por la persona natural y el vínculo de ese hecho con la persona jurídica. ¿Ya? Esto en la doctrina lo llaman cadena de atribución. En la doctrina, y también ya hay varias casaciones respecto a ello, ¿no? Respecto al injusto típico y al elemento o supuesto de hecho constitutivo. Entonces, el juez, cuando evalúe la aplicación de una consecuencia accesoria, tiene que tener en cuenta este primer presupuesto, ¿no? Persona natural que cometió un delito y este hecho tiene que estar relacionado o vinculado a la persona jurídica, porque recuerden, la persona natural utiliza a la persona jurídica. Sobre el juicio de prognosis, también se le llama peligrosidad objetiva de la organización. Existen varios ejemplos. Se tiene la existencia de una planta contaminante, ¿no? Existe una empresa en la que es evidente la contaminación ambiental. Se evaluará si es que ese peligro continúa o no continúa, si es urgente la aplicación de una consecuencia accesoria o no. Aquí el juez tiene que hacer una prognosis sobre la probabilidad, es decir, si esta empresa, si se la deja tal como está, va a seguir siendo utilizada para cometer ilícitos o no. Entonces, el juez tiene que evaluar esa situación. Y aquí, algo novedoso, entre comillas, en realidad, para las personas, para los empresarios, ¿no? Para las personas que tienen negocios. Si la persona jurídica penalmente inimputable, porque se aplica la consecuencia accesoria a la persona jurídica inimputable, es decir, que no merece sanción penal, pero sí podría merecer consecuencia accesoria. Si esta persona jurídica cuenta con un programa de cumplimiento normativo, es decir, a pesar de que tomó las precauciones, eh, no se pudo evitar la comisión de un ilícito,
tendría cómo defenderse y no aplicarse la consecuencia accesoria. Ojo, que muchas veces se dice, ¿no? En automático, ya tiene un programa de cumplimiento y no le va a pasar nada. En realidad esto depende caso por caso, pero al menos contando con un programa de cumplimiento, eh, puede ejercer su defensa de la mejor manera. La existencia de un programa de cumplimiento va a permitir tratar el delito, ojo, cometido por la persona física, y seguramente se le puede tomar como un accidente que le pasó en la actividad de la persona jurídica, ¿no? Esta falta de complejidad organizativa que puede darse. En resumen, la persona jurídica puede librarse de una consecuencia accesoria si es que cuenta con un programa de cumplimiento idóneo en las cuales se adelanta para evitar la peligrosidad objetiva de la organización. Sobre el test de proporcionalidad. Es una tarea bastante difícil la que tiene el juez en realidad, porque una consecuencia accesoria eh, priva de muchos derechos, restringe muchos derechos, libertad de la empresa, derecho de propiedad, libertad de contratar. Ojo, una persona jurídica no es una sola persona. Hay trabajadores. Incluso una consecuencia jurídica puede ser cerrar el negocio. Entonces, no es tan sencillo la aplicación de una consecuencia accesoria y es por eso que se deben manejar algunos parámetros para poder evitar arbitrariedades, ¿no? Uno de ellos es el test de proporcionalidad. ¿Se aplicará una consecuencia accesoria a una persona jurídica la cual ha sido utilizada por uno de sus miembros para cometer ilícitos? Eso va a depender de los juicios que haga el juez al momento de valorar, ¿no? Un juicio de idoneidad, un juicio de necesidad, un juicio de proporcionalidad. En relación al juicio de idoneidad, se debe tener en cuenta si la consecuencia accesoria puede desplegar en el caso concreto un efecto preventivo para atajar la peligrosidad. En el Código Penal, en el artículo 105, está el listado de las consecuencias accesorias que en un momento voy a pasar a desarrollar. Por ejemplo, la clausura del local, la disolución y liquidación de la sociedad. Entonces, el juez tendrá que trabajar con este juicio de idoneidad, con el juicio de necesidad, evaluar para decidir si se impone una consecuencia accesoria, si debe elegir, por ejemplo, la clausura del local o debe ir de frente a la disolución, que es la más grave, ¿no? Entonces, el juez tiene que evaluar cuál de las, si se debe aplicar primero la consecuencia accesoria y de las que existen, cuál sería la más oportuna. Ahora, ya en el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, tiene que tener en cuenta que la persona jurídica cuenta con trabajadores. No puede ir, tendría que ser muy evidente, debería existir una peligrosidad objetiva desbordante de la organización para que el juez decida disolver la empresa, porque el disolver la empresa significa que las personas que van o que trabajan para ella también van a perder sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, no es tan, repito, no es tan sencillo eso. Hay dos modelos de la determinación de las consecuencias. Hay dos modelos de regulación de ello. Hay unas medidas de control externo
que intentan orientar desde afuera la actividad de la persona jurídica y otro modelo que tiene que ver con el control interno sobre la estructura de la persona jurídica. Si revisamos el artículo 105, vamos a evaluar que el modelo peruano, y ahí las clases que ustedes pueden evaluar, serían un sistema o un modelo mixto. En el artículo 105 van a encontrar todas estas clases, 105 del Código Penal, todas estas clases de consecuencias accesorias, ¿no? La clausura de locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo. Aquí, para que el juez aplique esta consecuencia accesoria, definitivamente tiene que existir objetivamente un peligro de la realización de nuevos hechos. Por ejemplo, la medida de clausura debe aplicarse a la persona jurídica si sus locales abiertos al público no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. Entonces, el juez, en el caso concreto, evaluará eso. Un detalle importante es que no es necesario que los locales sean de propiedad de la persona jurídica, ¿ya? Ni tampoco que en ellos se haya realizado el delito que motiva el proceso penal. Conforme lo indica el inciso 1 del artículo 105, la clausura no debe exceder de 5 años. Otra consecuencia accesoria es la suspensión de las actividades. Esta es una consecuencia o una medida preventiva temporal que le impide a la persona jurídica realizar su actividad social. Aquí el fundamento de esta consecuencia reside en el hecho de que la conducta delictiva producida en el marco de las actividades de la persona jurídica pueda seguir desarrollándose. Bueno, y luego está la prohibición de la sociedad, la disolución, que es la más fuerte, porque aquí lo que se dice o lo que acarrea es la desaparición de la persona jurídica, ¿no? Y con todos los problemas que puede acarrear ello. Y por eso, en el código, el legislador también ha previsto lo siguiente en el artículo 105. En el penúltimo párrafo del artículo 105 se lee: cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el juez ordenará a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica por un periodo de 2 años. Es como que una autoridad va a ejercer el control cuando la persona jurídica ha sido pasible de una consecuencia accesoria. En relación a si la determinación de la consecuencia accesoria es de carácter facultativo u obligatorio. En realidad va a depender del caso en concreto, pero cuando se determine sin lugar a dudas de que la persona jurídica viene siendo utilizada para actividades ilícitas por personas naturales vinculadas a ella, creo que el tema de carácter facultativo va a quedar de lado, porque va a ser obligación del juez aplicar una consecuencia accesoria. Claro está que eh, que todas estas consecuencias accesorias va a ser un trabajo previo de fiscalía, porque fiscalía es el persecutor del delito, es el que realiza la investigación y es el legitimado para incorporar a la persona jurídica para que se le aplique una consecuencia accesoria, ¿no? Respecto a los criterios de determinación de las consecuencias accesorias. En el artículo 105A
hay 7 puntos, hay 7 criterios que el legislador ha contemplado. Este artículo 105A fue incorporado por la ley 30.077 el 20 de agosto del 2003. El inciso 1 nos habla de prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. El inciso 2 nos habla la modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible. Aquí el juez tendrá que realizar un juicio de idoneidad. En el inciso 7 de este artículo 105 nos habla de la finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la persona jurídica. Aquí el juez tendrá que realizar un juicio de necesidad, ¿no? Y un juicio de proporcionalidad que tendrá que realizar el juez lo ubicamos en los incisos 3, 4, 5 y 6, que son la gravedad del hecho punible realizado, la extensión del daño o peligro causado, el beneficio económico obtenido con el delito y la reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible. Para ir culminando en relación a los aspectos procesales de las consecuencias accesorias, porque una parte es la cuestión sustantiva, lo regulado en el Código Penal, ya he indicado el artículo 104, 105, 105A del Código Penal, pero la pregunta que formulamos temprano, ¿no? ¿Para qué existe la consecuencia accesoria? ¿A quién se va a aplicar? Y se va a aplicar a la persona jurídica. Pero ¿cómo se va a aplicar? Se tiene que incorporar al proceso a la persona jurídica. En el antiguo código no existía, en el Código de Procedimientos Penales no existían reglas para poder incorporar a una persona jurídica. Y para ello, permítanme ubicarlo, existe un acuerdo plenario, el 7/2009, interesado en querer profundizar un poco más sobre este tema. En el acuerdo plenario 7/2009, el asunto es personas jurídicas y consecuencias accesorias. Y aquí mencionan algunas reglas para poder trabajar con la incorporación de las personas jurídicas. Pero ya nuestro Código Procesal Penal en los artículos 90 al 93 existe un capítulo relacionado a nuestro tema. Título 3 del Código Procesal Penal. Hablan sobre la incorporación al proceso penal. Y permítanme, por favor, dar lectura breve a estos artículos para poder hablarles del caso práctico y van a poder ustedes darse cuenta de que esto no solamente es teoría, se aplica a casos reales. En el artículo 90 del Código Procesal Penal se regula las personas jurídicas, siempre que sean pasibles de imponérseles las medidas previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal, deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso a instancia del fiscal. Es por eso que les decía que el legitimado en el proceso para pedir la incorporación de la persona jurídica para que se le aplique una consecuencia accesoria es el fiscal, ¿no? Artículo 90. En el artículo 91, inciso 1, el requerimiento del fiscal se producirá una vez cumplido el trámite estipulado en el artículo 3. La solicitud deberá ser formulada al juez de la investigación preparatoria hasta antes de darse por concluida la investigación preparatoria. Será necesario que se indique
la identificación y el domicilio de la persona jurídica, la relación sucinta de los hechos en que se funda el petitorio y la fundamentación legal correspondiente. Aquí cobra importancia lo que les dije al inicio, ¿no? Sobre las fases del proceso penal, la oportunidad y el trámite. El requerimiento del fiscal se producirá una vez cumplido el trámite estipulado en el artículo 3. ¿Cuál es? Cuando el fiscal emite la disposición de formalización de y continuación de la investigación preparatoria, se abre la puerta para que el fiscal se dirija al juez de investigación preparatoria y presente su requerimiento de incorporación a la persona jurídica. Y nos dice también que debe hacerlo hasta antes de darse por concluida la investigación. Les indiqué, ¿no? Parámetros o hitos. Disposición de la formalización de la investigación preparatoria y la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria. Entonces, aquí, entre estas disposiciones, el fiscal tiene la oportunidad para hacerlo. Ahora, en el inciso 2 del artículo 91 señala, el trámite que se seguirá el juez penal para resolver el pedido será el estipulado en el artículo 8 con la activa intervención de la persona jurídica. Esto quiere decir, y esto pasa con todos los pedidos que se hacen en un proceso penal. Por ejemplo, no. Presentamos por escrito y se resuelve en audiencia. A esto se refiere el inciso 2. El artículo 92 del Código Procesal Penal nos habla, una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso, se requerirá a su órgano social que designe un apoderado judicial. No podrá designarse como tal a la persona natural que se encuentre imputada por los mismos hechos. Si, previo requerimiento en el plazo de 5 días, no se designa un apoderado judicial, lo hará el juez. Entonces vemos la oportunidad y el trámite. La persona jurídica que se incorpora al proceso penal tiene que designar a un apoderado judicial que tiene que ser una persona diferente a la que cometió el hecho ilícito utilizando a la estructura organizativa, es decir, a la persona jurídica. Y el artículo 93 nos menciona sobre los derechos y garantías, es decir, la persona jurídica incorporada en el proceso penal en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, goza de todos los derechos y garantías que de este código concede al imputado. Su rebeldía o falta de apersonamiento luego de haber sido formalmente incorporada en el proceso no obstaculiza el trámite de la causa, quedando sujeta a las medidas que en su oportunidad pueda señalar en la sentencia. Entonces, señores, vemos que una consecuencia jurídica en un proceso penal es las consecuencias accesorias, y para aplicarlas se tiene que incorporar a una persona, se tiene que incorporar a la persona jurídica al proceso penal. Y ya les he mencionado la oportunidad, cuándo debe hacerlo el fiscal, hasta cuándo puede hacerlo, de qué manera y cómo se resuelve, ¿no? Se resuelve en audiencia. Ahora, en relación al caso práctico, por favor me confirman, quiero proyectar a la pizarra para poder explicar el caso práctico. En nuestro país hemos sido testigos de empresas corruptas, ¿no? De Odebrecht. Y se han dado una serie de procesos. Uno de esos procesos es o está vinculado con el exministro de Economía en el periodo de Toledo, de Pedro Pablo Kuczynski. A una de sus empresas se le incorporó al proceso penal, ¿verdad? Esto ha sido por la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que se encargan de delitos de corrupción de funcionarios. Esto fue en el expediente 19, ¿ya? En el expediente 19-2018. Aquí, Fiscalía solicitó la incorporación de persona jurídica.
¿Qué pasó acá? Aquí la sala penal o la sala penal de apelaciones confirmó una resolución del juzgado de investigación preparatoria. Aquí la empresa Dorado Management fue incorporada al proceso penal. Esta empresa Dorado Management era el único accionista PPK. PPK también tenía otra empresa, la Westfield Capital. La vamos a llamar acá WC. Entonces tenemos aquí a Dorado Management, a la persona natural PPK y a WC. ¿Qué hemos dicho en el transcurso, en el desarrollo de la exposición para la aplicación de la consecuencia accesoria de que una persona natural debe cometer un delito? ¿Qué se le imputa a PPK? De lavado de activos. Utilizar una empresa para cometer un ilícito. ¿Qué pasó aquí? La empresa DM o Dorado Management quiso adquirir un inmueble en San Isidro, comprar un inmueble. El asunto es de que esta empresa no contaba con el dinero. ¿Qué pasó aquí? La empresa Wellfin Capital de WC que hemos mencionado, de acuerdo a la posición de fiscalía, habría recibido dinero de Odebrecht. Este dinero, WC, le habría depositado a la empresa DM X monto para la compra del inmueble. Y DM realiza un depósito a PPK con la misma cantidad de dinero. ¿Qué se descubrió en la investigación? Que estas transferencias fueron inmediatas. PPK regresó el dinero a Westfield Capital. Es decir, hubo una triangulación del dinero. Odebrecht, empresa corrupta según la posición de fiscalía, entrega dinero a WC, que es una empresa de PPK. PPK, en su postura de ministro de Economía, emite normas con la intención de favorecer a estas empresas corruptas según la posición de fiscalía. Y este dinero sucio, de acuerdo a la posición de fiscalía, fue depositado a una empresa de PPK. Es decir, esta empresa, Dorado Management, fue utilizada por una persona natural para la comisión de un ilícito. Entonces, la consecuencia accesoria o la incorporación, perdón, de la persona jurídica al proceso penal, el fiscal, que es el legitimado a hacerlo, le pide al juez de investigación preparatoria la incorporación, porque el sujeto o persona natural, en este caso el señor Pedro Pablo Kuczynski, ha utilizado una persona jurídica para la comisión de ilícitos. ¿Qué se busca acá? O de acuerdo a lo que se ha expuesto, mitigar, poner un alto a la continuación de más ilícitos. Hay evidencia de una peligrosidad objetiva de estas empresas para la continuación del delito. Es por ello que la sala confirma la resolución del juez de investigación preparatoria que había decidido incorporar al proceso a la empresa Dorado Management. Bien, eso ha sido mi participación. Gracias por su atención.